A continuación, Inmigrantes. Hoy en Inmigrantes, el camino hacia un sueño. Sufrió violencia en su país, huyó y conoció la cárcel de inmigración. Allí encontraría la fuerza para convertirse en una de las defensoras de los derechos de otros que, como ella, buscan asilo en este país. La abogada Meredith Brown nos explica si es posible enfrentar el proceso de un caso migratorio sin necesidad de contratar a un abogado. Un anuncio en la radio promete resultados garantizados en casos de inmigración. ¿Será posible lograr los papeles pagando un poco más? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos versus Realidad. Y además te traemos toda la actualidad de los temas migratorios con nuestro resumen semanal. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con las historias que reflejan el desafío diario de vivir como inmigrante en los Estados Unidos. Relatos de voces centroamericanas que nos comparten su experiencia, sus logros y sus alegrías. Una comunidad en la que tú puedes participar desde tu hogar compartiéndonos tu historia o enviándonos tus preguntas a través de los medios que aparecen en pantalla. Cuando un inmigrante parte de Centroamérica en busca de un sueño en este país, lo hace cargado de ilusiones. Su mentalidad está en positivo y solo imagina un futuro mucho mejor que su presente. Sin embargo, la llegada a los Estados Unidos no es fácil y la realidad le muestra una cara diferente. Una donde el entorno no es sencillo, los logros son trabajosos y donde debe enfrentar a un sistema de inmigración que no comprende del todo. Ese es el caso de Beatriz Batres, que aprovechó su prolongada estadía en un centro de detención migratoria para aprender el camino a tramitar un asilo que le permite ahora ayudar a otros. Una mujer camina tranquila en la tarde primaveral de Virginia. Su recorrido ha sido largo, duro, pero lo ha recorrido con una inmensa fortaleza. Yo soy Beatriz Batres, soy de El Salvador, del departamento de Morazán, en San Francisco Gotera. Es un área verde. Muy bonito. El pueblo es pequeño. Mi mamá trabajaba en el hospital de Gotera. Mi papá también es maestro. Habían en ese entonces 3 escuelas. Todos nos conocíamos con todos. Bastante bonito hasta que pues empiezan a desatar las pandillas. Sería ese crecimiento de la violencia de las pandillas lo que comenzaría a redefinir la vida de ese pueblo tranquilo. Por el año de 2003, mi papá y yo fuimos testigos de un incendio de una fábrica. Y por azares del destino, pues vimos quiénes habían sido. Mi papá hizo la denuncia. Esa decisión de su padre, valiente y acertada, traería con el tiempo consecuencias que marcarían a Beatriz de por vida. Hicieron amenazas de muerte para con nosotros, para mi papá y para mí. En 2005 a él sí lo mataron. Entonces, mi hermano pequeño de 7 años, él vio cuando mataron a mi papá y fue bien. Desde entonces ha sido la parte de la sobrevivencia, de pasar de ser en ese entonces una niña de 12, 13 años a ser el respaldo de mi mamá. Beatriz se vería obligada a convertirse en un adulto de la noche a la mañana, mientras que a su alrededor las pandillas continuarían con el acoso permanente por haber realizado aquella denuncia. Pero es hasta 2014, después de varios intentos o varias situaciones, donde me fracturan la mandíbula. Y textualmente me dijeron, si vas a la policía, vamos a saber que fuiste y va a ser peor. Y sabemos dónde estudia tu hijo. Esa amenaza sería el último empujón necesario para que Beatriz partiera de su pueblo junto a su niño en busca de una vida mejor. El camino los llevaría hasta la ciudad de Reynosa, México, desde donde cruzarían a Estados Unidos y se entregarían a la patrulla fronteriza. Beatriz sería trasladada junto a su hijo al Centro de Detención Familiar de Artesia, en el estado de Nuevo México, un lugar que pronto se volvería tristemente célebre por las violaciones a los derechos humanos de madres e hijos inmigrantes. En ese momento, aunque pedíamos asilo,
A muchas mujeres se les deportó sin tener la oportunidad del asilo. En muchos casos también ellos hacen que firme documentos con mentiras. A mucha gente le pasó que firmaron su deportación cuando ellos les estaban diciendo que estaban firmando para una salida voluntaria para adentro, digamos. No ser deportados, sino entrar al país. Sería en el encierro de ese centro de detención que conocería junto a otras madres que en los Estados Unidos también podía recibir maltrato y falta de respeto por su condición de víctima. Muchas venían huyendo de violencia de pandillas, de violencia doméstica, y nunca se esperaban llegar a estar siendo maltratadas de esa manera. Y entre todas empezamos como un proceso de autoeducarnos y había unas solicitudes para pedir con un abogado, pero las llenabas y los oficiales nunca las hacían pasar. Beatriz pasaría meses en el centro de detención de Artesia soportando estas condiciones, hasta que finalmente tendría la oportunidad de presentar su caso. Y fui con el juez, pedimos fianza y me dieron la fianza. En ese momento era cuando los medios supieron de que existía Artesia. La gente empezó a contar, a decir todo lo que pasaba, todos los malos tratos, la comida, todas esas cosas, y se empezó a escuchar acá afuera. La fianza sería pagada por un familiar que luego la llevaría a su hogar en Manassas, estado de Virginia. He hecho diferentes trabajos, limpieza de casas, en construcción, en laundry, en restaurante, en hotel. Sin embargo, sería su larga estadía en el centro de detención familiar lo que marcaría su futuro en este país. Prácticamente al estar en la detención aprendí cómo funcionaba la solicitud de asilo. Y después era como enseñarles a las que iban llegando cómo era el proceso. Y de a poco fui como empezando a conectar con más gente, con más mujeres que habían estado detenidas. Incluso algunas veces me decían abogada, y yo no soy abogada, yo también estoy en el proceso. Yo también soy solicitante de asilo. Una vivencia que Beatriz ahora utiliza para ayudar a la comunidad y visibilizar los abusos que sufren los inmigrantes al llegar a este país. Y este día estoy aquí por miles de mujeres, miles de niños que sufrieron en las detenciones por años. Estuve haciendo activismo, entrevistas, denunciando los abusos que se pasan en las detenciones, cabildeos con políticos. Este es el camino de Beatriz Badres, una mujer valiente, luchadora y comprometida con la comunidad inmigrante. Hay que buscar las maneras de exigir y de hacer escuchar nuestras voces, porque se supone que es un país democrático, pero no están escuchando a la gente. Beatriz cree que mientras exista la violencia y la desigualdad en América Latina, el fenómeno migratorio no se va a detener y que es responsabilidad de la administración actual y de las que le siguen encontrar una solución que no perjudique siempre a la comunidad migrante. Más adelante, la abogada Meredith Brown nos explica si es posible enfrentar el proceso de un caso migratorio sin necesidad de contratar un abogado. Es hora de repasar los hechos más destacados que están marcando la agenda migratoria en los Estados Unidos y Centroamérica en los últimos días. Este es nuestro resumen semanal de noticias que impactan a la comunidad inmigrante. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que expandirá el programa de reunificación familiar de migrantes para incluir a los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Asimismo, informó de que mantendrá el programa de permisos humanitarios para los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. El programa permite que las personas que sean ciudadanas o residentes permanentes en Estados Unidos puedan solicitar que sus familiares en los países de origen entren en territorio estadounidense bajo un permiso humanitario. Este anuncio se enmarca en una batería de medidas que se implementarán para reemplazar el Título 42, medida implementada durante el gobierno de Donald Trump durante la pandemia del COVID-19 que se suspenderá el próximo 11 de mayo.
Cerca de 3.000 migrantes iniciaron el pasado domingo en Tapachula el Vía Crucis Migrante hacia la Ciudad de México para mostrar la situación que padecen y en protesta por el fallecimiento de 40 inmigrantes el pasado 27 de marzo en una estación oficial de Ciudad Juárez, Chihuahua. El contingente, conformado por hombres, mujeres y niños, con una cruz de madera al frente, partió con el objetivo inicial de arribar al poblado Viva México, en las afueras de esa ciudad fronteriza, donde opera un puesto de inspección migratoria. Algunos de sus integrantes se cosieron los labios este martes como medida de presión y de protesta para presionar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para que sean atendidas sus exigencias de obtener documentos migratorios. Un anuncio en la radio promete resultados garantizados en casos de inmigración. ¿Será posible lograr los papeles pagando un poco más? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos versus Realidad. Ya regresamos. Bienvenidos a la sección dedicada a despejar algunos de los mitos que muchos inmigrantes traen todas las semanas a mi oficina. Esto es Mitos versus Realidades. Seguramente que muchas veces ha escuchado en la radio anuncios de abogados que garantizan obtener resultados que lo vayan a llevar a la victoria en su caso de inmigración. Y me pregunto, ¿hay algún resultado garantizado de temas de inmigración o es puro mito? Su vida en los Estados Unidos ha comenzado. El viaje, el cruce y la llegada a su destino final están en el pasado. Es momento de comenzar a trabajar y buscar el mejor camino para obtener un estatus legal. Sin embargo, las leyes migratorias de este país le parecen un laberinto. Están en otro idioma y sabe que pagará miles de dólares para atravesarlo sin seguridad de obtener la residencia permanente. Está confundido, triste y comienza a perder la esperanza. De repente, escucha en la radio la publicidad de un abogado que dice: resultados garantizados, resultados garantizados, su caso será aprobado. ¡Eso es genial! Si pago un poco más, ¿puedo obtener un resultado garantizado para mi caso? No, si alguien le asegura eso, esa persona le está mintiendo. En inmigración no hay ningún resultado que pueda ser garantizado. Cada caso es único y la ley se aplica según las circunstancias particulares de cada persona. Sin embargo, miles de inmigrantes pierden millones de dólares todos los años en manos de personas sin escrúpulos que les prometen arreglar su estatus migratorio y terminan dejándolos sin dinero. Estos estafadores saben que los inmigrantes están ansiosos por resolver su situación legal, que no hablan el idioma y que no están familiarizados con la manera en que el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo sus procesos. Eso los convierte en sus presas ideales. Eso está muy mal. ¿Qué tipo de estafas existen? Si bien los estafadores perfeccionan sus mentiras constantemente, este es el listado de las más comunes. Los notarios que se hacen pasar por abogados publicitan que pueden ofrecer ayuda para presentar documentación, pero luego nunca lo hacen, o solicitan beneficios que el inmigrante no puede recibir, y eso le crea problemas hacia adelante. Recuerde que en los Estados Unidos, un notario público es simplemente una persona que certifica firmas, no es un abogado. Los impostores que se hacen pasar por el gobierno, personas o páginas web haciéndose pasar por agencias gubernamentales, por lo general el Servicio de Inmigración o de ICE. Estos estafadores llaman por teléfono, envían correos electrónicos o visitan a la víctima y le informan que hay un problema con su estatus migratorio. Los estafadores ofrecen arreglar el problema por una suma de dinero y lo amenazan que si no paga esa tarifa, perderá el caso o será deportado. Las redes sociales que ofrecen servicios para conectar personas. Los estafadores ofrecen el servicio de conseguirle un patrocinador en los Estados Unidos para solicitar una visa por parol humanitario o contactarlo con un ciudadano norteamericano para contraer matrimonio y obtener así la residencia. Además de la estafa, en este caso el inmigrante comete un crimen grave que tendrá consecuencias y sanciones penales. Pero el anuncio parece legítimo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es una estafa?
Si bien cada estafa tiene sus particularidades, todas tienen varios elementos en común. Las noticias son demasiado buenas para ser ciertas. Si otros abogados le han dicho que no califica para una tarjeta de residencia, pero este dice que no habrá problema, podría ser una estafa. Le ofrecen garantía de un resultado específico. Nunca existe una garantía absoluta de que el solicitante recibirá una tarjeta de residencia o algún otro beneficio de inmigración que se esté solicitando. No le explican el proceso legal o su elegibilidad a un beneficio. La persona le solicita información personal sin explicar cómo funciona el proceso o por qué es elegible. Se comunica de manera contraria a como lo haría el gobierno. Si el sitio web o la dirección de correo electrónico que afirma ser del gobierno no terminan en .gov, probablemente se trata de una estafa. Se solicitan pagos extraños. Pide que pague una tarifa del gobierno a través de Western Union, PayPal o Zelle. El gobierno solo acepta pago de trámites mediante cheques o giros postales a nombre del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Si quieres saber más acerca de las estafas más habituales contra los inmigrantes, visite el sitio web de la Comisión Federal de Comercio, OFTC, en www.consumidor.ftc.gov. Este es el organismo que defiende los derechos del consumidor en los Estados Unidos. Así que ya sabe, manténgase vigilante y atento, porque los lobos acechan y pueden presentarse en piel de cordero hablándoles en español para ganar su confianza. Y recuerde, busque siempre ayuda con profesionales en temas de leyes migratorias. Así que ya sabe, no cree todo lo que le dicen sus amigos u otra gente que los escuchó, vaya a saber dónde. Mi recomendación siempre es que hay que consultar con un abogado. Volveremos la semana que viene con este segmento de mitos versus realidades. En el próximo bloque, la abogada Meredith Brown nos explica si es posible enfrentar un proceso o un caso migratorio sin necesidad de contratar un abogado. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Inmigrantes, el camino hacia un sueño. En el comienzo de este programa conocimos a Beatriz Batres, una mujer salvadoreña que se convirtió en una activista por los derechos de los inmigrantes dentro de un centro de detención. Recordemos su caso. Beatriz Batres es una mujer salvadoreña que huyó de los pandilleros que mataron a su padre. Textualmente me dijeron, si vas a la policía, vamos a saber que fuiste y va a ser peor. Beatriz partiría con su hijo rumbo a Estados Unidos, donde se entregarían a la patrulla fronteriza. Pasarían meses en el centro de detención familiar de Artesia, un lugar que pronto se volvería tristemente célebre por las violaciones a los derechos humanos a madres e hijos inmigrantes. Beatriz soportaría todo tipo de malos tratos hasta que finalmente tendría la oportunidad de presentar su caso. Yo tuve acceso a una abogada y me tomó mi caso ese mismo día y fui con el juez, pedimos fianza y me dieron la fianza. Una vez fuera, se convertiría en una voz potente en defensa de la comunidad inmigrante. Y este día estoy aquí por miles de mujeres, miles de niños que sufrieron en las detenciones por años. Y para hablarnos del caso de Beatriz nos acompaña la abogada Meredith Brown, especializada en temas de inmigración. Bienvenida, Meredith, como siempre. Qué vida la de Beatriz y qué forma de transformar toda su lucha en ayuda para quienes llegan a este país con tan solo la esperanza de un futuro mejor. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil transmitir o transitar ese proceso para un recién llegado? ¿Cuáles son los principales desafíos en esos momentos iniciales? Bueno, muchas veces las personas piensan que como pueden esperar hasta que tengan noticias de un juez de inmigración, y desafortunadamente eso no es el caso, porque honestamente tiene cierto límite de tiempo para la presentación de su asilo. Por ejemplo, es 1 año a partir del día que entran. Entonces tiene 1 año y luego unos 3 meses antes para cualquier cosa y luego un poquito más antes para pues las traducciones, la declaración y todo eso. Entonces
Es muy difícil, y como vamos a hablar más adelante, en los tribunales de inmigración es un proceso donde no están con sus amigos. Claro. Estamos hablando de abogados de ICE, y unos 70% de los jueces de inmigración proviene de ICE como abogados también. Entonces, defenderse sin abogado, yo creo que eso no es un consejo, pero como siempre tenemos mucha información para ayudar a la gente que a lo mejor no tiene muchos recursos para defender su caso de inmigración. Precisamente, y el caso de Beatriz es muy particular, pero ella tiene una pregunta para ti, así que vamos a escucharla. Adelante. Mi pregunta para la abogada es, sabemos que nuestra gente no siempre tiene la capacidad económica para poder pagar por un abogado de $15,000. ¿Hay algunas posibilidades o programas o formas de educar a nuestra comunidad para que también puedan autodefenderse en la Corte de Inmigración? Bueno, Beatriz, esa es la pregunta de millón, ¿verdad? Muchas personas piensan que puede tener recursos propios para defender su caso en un tribunal de inmigración, pero la ley de inmigración es algo sumamente complicado y yo creo que sí es posible buscar un abogado pro bono, que es un abogado que no va a cobrar, o por lo menos un abogado que no va a como cobrar un montón de dinero o ofrecer también un plan de pagos, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante, especialmente en este caso, siempre estoy diciendo que tiene que buscar una segunda opinión sobre su caso, pero quizás en lo económico debe buscar 3 opiniones, ¿verdad? Y realmente tenemos unas sugerencias, ¿verdad?, que va a ayudar a la gente de cómo puede honestamente realmente ahorrar, sino miles de dólares, ¿verdad? Y bueno, precisamente hablando de eso, sabemos que tú, Meredith, siempre tienes consejos muy puntuales para nuestros televidentes, y cuando hablamos de estos casos también con el que otros se podrían identificar, ¿cuáles son esos, Meredith? Yo creo que primero, como siempre, hay muchas organizaciones no lucrativas en los Estados Unidos, en su área, que puede ayudar, ¿verdad? Tiene que buscar en Google quizás organización no lucrativa, en inglés Non-Profit Organization Immigration, por ejemplo, y va a salir muchos. Y como siempre hay caridades católicas, puede llamar a Carecen, puede llamar si está en Los Ángeles, Chirla. Hay muchas organizaciones. 2, otro consejo muy importante siempre son las iglesias. Si usted es una persona de fe o no, las iglesias de habla español, ¿verdad?, van a tener muchos recursos a través de su pastor o su sacerdote para ayudar, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y finalmente, yo creo que es muy importante tener por lo menos 3 opiniones. Yo sé que es mucho, pero a veces hay personas que están comprando demasiado, en mi opinión, entonces es muy importante buscar alternativas, y quizás por la misma iglesia va a tener como una lista de referencias de personas que tienen este corazón y la capacidad de realmente no cobrar tanto en cuanto a un caso de corte. Definitivamente son consejos muy importantes que hay que tomar en cuenta, porque como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, Meredith, sabemos de que hay personas que desafortunadamente se aprovechan de la necesidad de personas como el caso de Beatriz o de cualquier otra persona que saben que están necesitando una respuesta, y es ahí donde los costos se pueden incrementar, y por la desesperación estas personas muchas veces caen, así que a tomarlo muy en cuenta. Bueno, Meredith, muchísimas gracias por estos consejos, y ya sabe usted que todas las semanas seguiremos ofreciendo desde este espacio ayuda a la comunidad centroamericana. Si usted tiene alguna pregunta para hacerle a nuestra abogada, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla y nos contactaremos con usted. Llegamos así al final del programa de hoy. Estos son los temas que trataremos la semana que viene. Llegó con la misión de ayudar a sus hijos a convertirse en profesionales en Centroamérica, pero ahora no puede regresar para compartir su vida con ellos y disfrutar de sus nietos. La abogada Meredith Brown nos explica qué posibilidades tiene de arreglar papeles una persona que entró legalmente con una visa de turista y luego se quedó más allá de lo autorizado. Tiene empleo, una buena situación económica, y un amigo le dice que puede patrocinar a un familiar suyo para que entre al país y pida asilo. Demasiado bueno para ser verdad.
despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos versus Realidad. Eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene.